Esta cronología es un poco difícil porque si de por sí la historia puede llegar a ser bastante extraña y llena de misterios, sí que se torna bastante interesante. La palabra tarot de por sí es un enorme enigma y no se sabe con exactitud a qué se refiere. Sin embargo, en muchos idiomas, tarot tiene significados similares, que tienen alguna relación entre sí. En la India, por ejemplo, el tarot se le conoce como Tan o Tara, lo que traduce zodiaco. En griego se le dice Tora, lo que traduce ley. En latín se le dice Rota, que significa rueda. En sánscrito se le dice Tad, que significa todo o centro de conciencia mística. Y en chino, la palabra más cercana al tarot es Tao, que significaría todo. A pesar de la enorme intrusión que ha tenido en la historia, el tarot no parece obedecer religión alguna, porque en sus imágenes podemos hallar varias combinaciones con todo tipo de símbolos que podemos encontrar en muchas otras culturas. Según Alejandro Jodorowsky, el tarot tiene 3 principales influencias culturales. Por ejemplo, el arcano 2, 5, 9, 15, 20 y 21 tienen influencias cristianas. En la cabeza del esqueleto del arcano 13, o sin nombre, se pueden distinguir las 4 letras hebreas Yod, He, Bab, He, que designan a la divinidad. Y en el pecho del colgado podemos encontrar a las 10 sefirot del árbol de la vida cabalístico. En los arcanos menores aparecen símbolos musulmanes. Por ejemplo, en lo alto del as de copas, un círculo con 9 puntos representa con toda evidencia el iniciático eneágono. Lo que nos hace pensar que posiblemente un grupo formado por sabios de estas 3 creencias, en un intento por prevenir la decadencia de sus religiones, se confabulan para depositar su conocimiento en un humilde juego de cartas, con el fin de prevalecerse hasta que un día seres con un nivel de conciencia elevado pudieran descifrar su maravilloso mensaje. Pinturas hechas con todo tipo de mensajes alegóricos que solo un alto nivel de conciencia puede reconocer y apreciar. Y si se ve desde ese punto de vista, podríamos pensar que se crearon desde hace ya miles de años, quizá muchos más de los que imaginamos. A lo largo de la historia del tarot se ha visto que este ha sido modificado al antojo de cada quien, algunos con la intención de mejorarse, otros con el simple fin de hacer aparecer a un rey en alguna carta. Pero finalmente muchos han tratado de corregir las cartas como si se hubieran hecho de manera equivocada. Cegados por su egocentrismo, nunca se dieron cuenta que quizá eso que considerasen errores no eran más que detalles puestos a propósito. Es válido pensar en esto considerando que ¿cómo iban a cometer errores los primeros creadores? Si para crear un lenguaje óptico tan poderoso había que tener un nivel de conciencia y taller espiritual súper elevados. Eliphas Levi nos confirma este pensamiento en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, en donde nos habla del tarot diciendo lo siguiente: el tarot es una obra singular y monumental, simple y poderosa como la arquitectura de las pirámides y por lo tanto perdurable como ellas. Se trata de un libro que compendía todas las creencias y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas. Un libro que había haciendo pensar, inspirador y regular de todas las concepciones posibles, acaso la obra maestra del alma humana, y sin duda alguna, una de las cosas más hermosas que nos haya legado la antigüedad, clavícula universal, verdadera máquina filosófica que impide que el alma se extravíe, dejándole su iniciativa y su libertad. Son las matemáticas aplicadas al absoluto, la alianza de lo positivo y lo ideal, una lotería de pensamientos tan rigurosamente exactos como los números. ¿Puede ser acaso lo más simple y lo más grande que el genio humano ha concebido jamás? Y bien, cronológicamente hablando, entre los años de 1865 al 1917, Gerard Enkhaus declara que es posible que el tarot venga de Adán. Estamos hablando desde una época absolutamente indeterminada, muchos milenios antes de la actualidad. Y Gerard le adjudica al mismísimo Adán de la Biblia el haber dibujado las primeras cartas bajo el dictado de un ángel. Esto no es algo que muchos descarten, pero tampoco es que Gerard tenga muchas bases al declarar esto. Por otro lado, se dice que el cabalista Gafael, un antiguo mago de la corte del cardenal Richelieu, menciona en alguna ocasión que supuestamente los sacerdotes en Israel consultaban el tarot utilizándolo como un oráculo para obtener respuestas de la providencia. Todo esto era llamado Terap, pero que luego de la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70, los terapims pierden muchos de sus descubrimientos, de entre ellos toda la simbología, lo que provoca que a partir de ese momento aquellos sean transmitidos por tradición oral durante siglos. No fue hasta principios del siglo XIII que se sabe que algunos cabalistas españoles reconstruyen aquellas tabletas antiguas.
Y es que bueno, no es secreto que el tarot contiene en sí mismo grafismos primitivos que años más adelante se identificarían, por lo que esto no suena tan descabellado. Probablemente la fecha más antigua en la que se conoce que hubo alguna influencia de los naipes y que al parecer se utilizaban de diferentes maneras es en el año de 1227. Algunos viajeros franceses informan que en sus aventuras ven a unos niños italianos siendo instruidos en el conocimiento de las virtudes, con ayuda de unas láminas que ellos denominaban carticellas. Se puede interpretar pues que se referían al tarot. Es posible que de entre los viajes se robaran una versión de Marsella traduciéndola al francés. Se sabe que esta fue robada desde tiempos inmemorables. Esto no solo nos dice que ya se utilizaba el tarot, sino que además ya hasta había varios maestros en Italia, lo que posiblemente significaría que ya se utilizaban desde generaciones atrás. Luego, en el año de 1240, el sínodo de Worcester prohíbe a los clérigos utilizar el deshonesto juego del rey y la reina. Solo hay que pensar en cuántos juegos no se utilizan a reinas y reyes. Tenemos al ajedrez y, por supuesto, al tarot. A pesar de esto, es justo lo que se hizo a través de los años. Cada corte, cada rey, cada religión iba modificando al tarot pensando que podrían mejorarlo. Oswald Wire asegura más tarde que el mismísimo Ramón Llull, mejor conocido como el Doctor Iluminado, un filósofo muy importante por aquel entonces, alguna vez conoció al tarot relacionándolo con el árbol cabalístico, 10 Sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo. Es posible que esta relación influenciara lo suficiente para cambiar el modo de ver al tarot, ya que hasta entonces el tarot solo era utilizado por la nobleza como un juego recreativo, al punto de ser considerado un juego frívolo. Y mientras, en China, en el año de 1294, aparecen versiones locales que se imprimen en papel. Luego, en el año de 1299, en el Tratado de la Familia Piposo di Sandro, fechado incluso en ese mismo año en Italia, entre tanto texto se menciona el uso sobre los naibis, que aparentemente traduce al español como naipes, lo que nos vuelve a confirmar que el tarot ya se conocía, al grado que incluso se habla de estos como una referencia que cualquiera pudiese entender. En el año de 1329, el obispo de Würzburg, respaldado por la diócesis, firma un interdicto en el cual condena al entretenimiento con las cartas, es decir, que el obispo y otras tantas gentes del clero están de acuerdo en que la utilización, aunque fuera solo por entretenimiento con las cartas, era motivo de juicio y condena para cualquiera, provocando que sus seguidores dejen de utilizarlas, y además les teman. Después, en el año de 1332, Alfonso VI de Castilla, también conocido como el Justiciero, recomienda a sus caballeros que no utilicen las cartas, tal vez influenciado directamente por los juicios del clero católico, que en aquel tiempo tenía un control e influencia superdotada sobre la población. Luego, entre esos años, en Alemania existen decenas de referencias a los naipes que fueron utilizados por soldados de Enrique VII de Luxemburgo, que en aquel tiempo era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que para su desgracia muere de manera prematura a los 40 años de edad. Después, en el año de 1377, el sacerdote Johannes, también de nacionalidad alemana, habla sobre el juego de naipes, que ya por aquel tiempo se estaba haciendo bastante popular, cuestionándose sobre en qué lugar o dónde se había creado este juego. O sea que ni siquiera en esa época se sabía sobre su creación, siendo que estaban muy cerca de sus primeros usos. Mismo año en el que el fraile dominico describe las cartas del tarot, quizá también creando su versión en Suiza. Los juegos de cartas ya son mencionados desde esta época, por ejemplo, en los estatutos de la Abadía de San Víctor de Marsella, o los maestros carteros, obras que si nos ponemos a investigar surgieron mucho antes de las creaciones oficiales que todo el mundo menciona. En el año de 1378, en Regensburgo, Alemania, se prohíbe el juego de cartas. En el año de 1379, la crónica de Viterbo hace una mención a los naipes, mencionando que el juego de las cartas en lengua árabe se llamaba naib, y de naib se deriva el término naibis, y de ahí, como ya se mencionó, la palabra naipes. En ese mismo año, los diques Jane y Wenceslao adquieren un juego de cartas. La prueba de ello es una factura encontrada en 1870 por Alexandre Pinchard, encontrado en los archivos del Ducado de Brabante. Después, en el año de 1381, más particularmente el 30 de agosto, Laurent Aicardi, notario por aquel entonces, se da cuenta de la existencia de unas cartas que se encuentran entre los bienes de la herencia dejada por uno de sus clientes, sin ningún valor aparente en específico por aquel entonces, pero se documenta una colección hecha a mano.
Pasan 11 años y hasta el 1392, Jacques Gringonwer, un cabalista del siglo XIV, crea su versión del tarot, creando 3 juegos, 3 copias iguales, una versión supuestamente destinada para la diversión del rey Carlos VI en Francia. Seguramente se trataba de un encargo debido a la supuesta enfermedad del rey. A través de los años se decía que algunas cartas se conservan en la Biblioteca Nacional de París. Sin embargo, se llega a la conclusión de que aquellas cartas son originarias del norte de Italia en el siglo XV. Láminas pintadas a mano que no contienen los nombres de cada una de las cartas ni tampoco sus números. Lo que sí es que se habla de una aparición completa de los 78 arcanos, 22 mayores y 56 menores. Luego, en el año de 1393, sorprendentemente el maestro italiano Morelli recomienda las láminas de los naipes como instructivas y provechosas, con fines educativos en los niños, haciendo que se difundiera el grabado de madera y creándose corporaciones de pintores de cartas, popularizándose para el inicio del próximo siglo, que de por sí ya eran bastante populares, pero al fin alguien dice cosas buenas sobre estas. Y más o menos por esta época, Francesco Fibbia, príncipe de Pisa, es exiliado de Bolonia. Justo aquí crea el tarochino de Bolonia. Se trata nada menos que de otra versión del tarot. Un tarot que no tiene ningún tipo de leyenda, ni números, ni nombres, ni nada. Solo las imágenes a color. Un juego reducido a 62 láminas porque este elimina a los 12, los 13, 4 y 5 de los arcanos menores. En 1397, de nuevo, para variar, se habla mal del tarot. Un decreto de la ciudad de París prohíbe el juego de cartas a los plebeyos en días de trabajo. En el 1398 aparecen las primeras referencias de gitanos en la utilización del tarot, lo que demuestra que estos no fueron los introductores de las cartas en Europa, ni tampoco los inventores, ya que hasta apenas entonces el uso de estas cartas se hace popular entre esas culturas. Pasan los años y, como es de esperarse, aparecen muchas más versiones del tarot, tantas que es impensable conocer su cantidad. Un ejemplo sería la versión de los naipes mamelucos, creados en el año de 1400 en Egipto, mismo año en el que, según algunas pruebas, la dinastía Ming utilizaba una versión del tarot llamada la versión de Turfán. Luego, en el año de 1415, el duque de Milán, Filippo Maria Visconti, paga 1500 piezas de oro a cambio de unos naipes personalizados de tarot. Se trata de nada menos que de una versión súper antigua del tarot, aunque una versión italiana y por lo tanto un poco más original. Aunque nunca se sabrá qué tanto se modificó, de todas formas ya se había modificado varias decenas de veces. En el año de 1419, con la muerte de Francesco Fibbia, este es admitido como el inventor del tarot, padre de la versión tarochino de Bolonia. En 1423, San Bernardino de Siena, que en aquel tiempo se encontraba en Bologna, comienza un boicot en contra de los naipes y de paso también de los juegos con dados. En el 1432 se forma un tarot considerado el más antiguo que puedes encontrar y al alcance de todo el mundo. Se trata del tarot Visconti Sforza, originario del norte de Italia a principios del siglo XV. Las primeras cartas existentes son lujosas y pintadas a mano, se encuentran en el Museo Correr de Venecia. Hay incluso algunas cartas que pueden fecharse alrededor de 1445. Existen incluso versiones incompletas de la baraja y la más grande contiene 74 cartas. Lo malo es que ni las cartas triunfos ni las de las figuras contienen números o títulos. Se supone que este es pintado junto con el matrimonio de Francesco Sforza y Bianca Maria Visconti. Al unirse a ambas familias, este se recrea en su honor. Hay incluso quien dice que los arcanos mayores se pintaron con la intención de representar a los miembros familiares, como es el caso de la papisa que al parecer fue basada en Manfreda Visconti. En algunas cartas hay insignias heráldicas, están recubiertas de pan de oro y pintadas completamente a mano. Para muchos se trata del tarot más antiguo que puedes encontrar, ya que los anteriores parecen ser solo leyendas urbanas, pero no se niega tampoco su existencia. En la carta del carro aparece una mujer en vez de un hombre, además de 3 cartas, que son distintas a otros tarots, como es el caso de la caridad, la fe y la esperanza. Estas cartas tienen diferentes nombres en los otros mazos. Como dije anteriormente, el tarot ha sido modificado al nivel de conciencia de cada creador. En 1440 se crean muchas otras versiones de cartas creadas con placas de madera. En 1441, las autoridades de Venecia prohíben la importación de cartas debido a la gran producción de naipes de la ciudad, un negociazo. Aproximadamente en el año de 1443, pintores italianos se quejan de la difusión de grabados toscos de versiones anteriores al tarot, terminando la difusión de estos y creando otras nuevas versiones como es costumbre.
Después, en el año de 1450, aparece otra versión italiana del tarot llamada la versión de Brera Brambilla Visconti. Y no solo esa, sino que 2 años más tarde, en el 1452, aparece la versión Pierpont Morgan Bergamo Visconti, también creada en Italia. En 1463, Eduardo IV en Inglaterra prohíbe la impresión de cartas extranjeras para proteger a los que las fabricaban nacionalmente. En el año de 1465 aparece el tarot de Mantegna, que se utilizaba principalmente para enseñar a los niños. Este no se puede considerar como un tarot oficial, ya que su uso no era propiamente el clásico. Se trataba solo de un juego educativo en blanco y negro dividido en 5 grupos de condiciones humanas. La serie A, B, C, D y E. Cada carta en una clasificación, todo con fines educativos. Luego, entre los años de 1740 a 1491, aparecen más versiones italianas del tarot, tales como la de Hércules I de Este, duque de Ferreira por aquel tiempo, con diseños bastante arcaicos, y la de Solabusca, que se mantenía fiel a sus 78 cartas. Después, en el año 1500, aparece la lámina Cari, una lámina que se hizo bastante popular. Se trata de la versión francesa del tarot de Marsella. Es posible que esta misma fuera creada en Milán, Italia, pero se encontró en Francia, por lo que se podría decir que los que le dieron uso fueron estos últimos. Actualmente la hoja pertenece a la colección Cari en la Biblioteca Universitaria de Yale. Para muchos, el eslabón perdido más antiguo, para otros, uno más de entre tantos tarots existentes, pero lo suficientemente relevante para que se estudiara a profundidad y se popularizara. En el año de 1513 se crea una copia del tarot chino de Bolonia, lo que pone en duda el reconocimiento de Francesco Fibbia como el creador de dicha versión del tarot. En el año de 1543 se hace una mención de un tarot ampliado llamado Germini, el cual alcanza gran fama en toda Italia, por lo que es exportado a Alemania y Francia. En el año de 1545, un tratado anónimo, citado por Caillois, propone una explicación para los símbolos del tarot, diciendo que las espadas le recuerdan a la muerte de los que se desesperan con el juego, los bastones, el castigo que merecen los que hacen trampa, los oros, el alimento del juego, tal vez se refería a las apuestas, y las copas, el brebaje, o dicho de otra forma, el alcohol que disfrutan todos los jugadores. Después, en 1546, Guillaume Postel realiza 2 largos viajes en Oriente, viajes que supuestamente le aportaron una suerte de ciencia universal. En esta época es cuando se encuentran los términos Taro, Rota o Ator, sacando como conclusiones que todos significan todo, conciencia o seguimiento. Un avance interesante para descubrir los símbolos cabalísticos y religiosos que posee el tarot, más particularmente una teoría esotérica sobre el simbolismo elíptico del tarot. Después, en el año de 1550, se crea la versión del tarot llamada Minciate Florentina, de procedencia florentina, que data desde el siglo XVI, compuesto por 97 cartas, el primer tarot con más de 87 cartas. Algunas personas interpretan que este tarot corrigió los errores de los anteriores, ya que incluso la calidad de los dibujos se consideraba superior. Además de que, como son más cartas, se cree que se completa el número, lo que también inspira a todavía más gente a crear sus propias versiones, atreviéndose a agregarle más cartas, nuevamente pretendiendo corregir lo que creían que estaba mal. Con el tiempo vemos que los mazos más fuertes son los que van quedando para la posteridad. En el tarot de Minciate Florentina podemos ver a centauros, esfinges, una conjugación de lo humano con lo animal y un inicio para la modernidad de los tarots favoritos del siglo XXI. Un tarot en el que vemos ausente a la sacerdotisa y percibimos además varios signos zodiacales, signos que ya se habían visto, pero en esta ocasión se vuelven más obvios e intrusivos. Aproximadamente en el año de 1582, el cabalista Gafael, un mago muy importante de la corte del cardenal Richelieu, prueba que desde antes del año 70 los antiguos sacerdotes de Israel leen respuestas de la providencia en los oráculos del tarot, a lo que le llaman terap. Con esto se confirmaría que la existencia del tarot se remonta muchos años incluso antes de Cristo. Hasta el año de 1590 continúan apareciendo todavía más distintos tipos de tarots, incluido uno de 144 cartas descrita por Aboul Fazayami. También otra descripción minuciosa e interna sobre el de Marsella por el italiano Garzoni. También Caillois se da a la tarea de intentar interpretar el tarot con ayuda de un lenguaje jeroglífico universal. Aquellos signos universales pertenecían a distintas religiones, tales como cristianas, cabalísticas, judías y muchas más, todo con el fin de comprimir sus significados en una totalidad.
Después, en el año de 1615, Margarita de Borja, una bruja muy popular en Toledo, es torturada por la Inquisición española para que confiese sus métodos de cartomancia. En el año de 1622, Pierre d'Acre publica un escrito bastante interesante en donde hace referencias a la cartomancia relacionadas con el tarot, diciendo cosas como que el tarot es una forma de adivinación de ciertas personas que toman las imágenes y las ponen en presencia de determinados demonios, espíritus que ellos han convocado, que al fin y al cabo los consultantes eran instruidos sobre las cosas que de por sí desean saber. Para este punto, las carticellas educativas se transforman por completo en naipes de juego. A principios del siglo XVII aparece el tarot de París, creado por un autor anónimo, el supuesto tarot más antiguo que aún se conserva completo, llenando su mazo con 22 arcanos mayores y sus 56 menores como es clásico. Este se encuentra actualmente en la Galería de Grabados de la Biblioteca Nacional de París. Algunas cartas de este se encuentran mal escritas, aumentando su misterio. La primer baraja que no pretende ser corregida, sino que es como es y ya. A partir del año 1631, todas las barajas del tarot comienzan a ser producidas con xilografía y estampación a partir de moldes, dando origen a los modernos tarot de Marsella. A pesar de esto, se prohíbe la impresión del tarot, por lo que algunas personas recurren a pintar a mano la versión de Marsella. De entre las obras más destacables se encuentran las de Jacques Vieville y Jean Noblet, ambas fechadas en 1650 y realizadas con ayuda de una estampación industrial. En el año de 1700, el rey de Francia ordena destruir moldes de fabricación del tarot de Marsella, aunque se conservan algunos para que más tarde sean viralizados. El tarot de Minciate, Etruria, es editado en el año de 1725. Entre los años de 1755 al 1770 aparece el tarot de Flamand, un tarot con el mismo estilo que el belga, derivado de diseños italianos, franceses y rusos, pero siguiendo el modelo marsellés y evangelizando las cartas un poco, tales como que el papa es sustituido por el dios Baco y la papisa por un espadachín español. Y es que las imágenes del papa y la papisa han sido modificadas tantas veces por los creyentes cristianos que se llega a una confusión. Luego, en el año de 1760, aparece al fin el tarot oficial de Marsella, el modelo que más ha perdurado en la historia por el maestro Nicolas Conver, imponiéndose y dejando en claro que es el estándar desarrollado al sur de Francia. Todas las otras versiones son más parecidas a esta que viceversa, por lo que se puede decir que esta es el padre, aunque solo hasta apenas este año es cuando se empiezan a viralizar por el mundo entero, luego de que los antiguos viajeros en 1200 robaran algunas placas. Lo interesante de este tarot es que es el único que forma construcciones geométricas muy interesantes y respeta las técnicas propias de las construcciones de las catedrales, creadas a partir de proporciones áureas, pero no perfectas. A partir de este momento es impreso por la familia marsellesa Camoin. Cabe un gran porcentaje de probabilidad que Nicolas Conver basó sus dibujos en una versión todavía más antigua del tarot. A partir del año de 1760, los naipes de tarot empiezan a traducirse a otros idiomas, ya que desde antes, a pesar de que los primeros se conciben como creados en Italia, todos estaban escritos en francés, debido a unas placas que alguna vez se robaron unos franceses viajeros. Para el año de 1772 nace Mary Anne Lenormand. La menciono porque más tarde será muy importante. En el año de 1773 aparece un escrito breve de 9 volúmenes llamado El mundo primitivo analizado y comprobado con el mundo moderno, en el que hallamos varias menciones del juego del tarot, en la que además se intenta exponer un origen egipcio del mismo, llamándole al tarot el libro de Thoth. Sus hipótesis aún hoy en día han tenido una difusión impresionante en el mundo ocultista, tanto que hoy en día se cree que esa versión es la más antigua que existe del tarot. Y retomando a Mary Anne Lenormand, ya desde el año de 1779, esta comienza a predecir eventos del futuro, llegando a utilizar la cartomancia como método principal de adivinación. Su mayor aporte fue la introducción sobre todo tipo de datos adivinatorios en el tarot, tanto que se dice que Napoleón I y Josefina Bonaparte la consultaban frecuentemente por sus respuestas acertadas. Incluso se dice que hasta predijo la muerte de Napoleón. Mary Anne Lenormand es considerada aún hoy en día como la reina del tarot, a pesar de que no aportó mucho. Entre los años de 1783 al 1810, Eteia hace su aparición con su versión del tarot, conocida como el tarot egipcio, el nuevo Eteia o el gran oráculo de las damas, un tarot que hoy en día se considera como el patrón de patrones por verse tan arcaico, a pesar de que no lo es, creando un tarot fantasioso relacionado directamente con la astrología y la cábala hebrea.
Más o menos por esta época, antes de 1784, el clérigo y ocultista Kurt de Gebelin escribe sobre temas egipcios cuando no existía la ciencia de la egiptología, creyendo que el primer tarot se remonta desde el antiguo Egipto, donde se utilizaban como herramientas de iniciación en el sacerdocio. Por lo que a partir de este momento mucha gente asegura, incluso hoy en día, que el más antiguo es el egipcio. Sus principales aportes son la relación que el tarot tiene con la cultura egipcia. Como que el tarot está creado a partir del número 7, sagrado para los egipcios. Los arcanos mayores numerados son 21, que se consigue al multiplicar 3 veces el 7. Los arcanos menores constan de 14 cartas, o sea, 2 veces 7. Y el número total de las mismas es de 77, o sea, 11 veces 7, sin contar al loco que no tiene número. Aunque claro, en algunas versiones el loco es puesto como el número 1 o el 22, luego de la carta del mundo. Y aunque Gebelin hace aportes, también rebautiza a loco como el número 0 y le atribuye un significado negativo. Le agrega una pata al mago, convierte al emperador y emperatriz en rey y reina, al papa y papisa en Grand Petre y Grande Petris, bautiza al arcano 13 sin nombre directamente como la muerte, le cambia el número a la templanza y cambia los colores de todos los demás olvidando un montón de detalles. A partir de este momento se comienza a usar el tarot más para la adivinación, ya que se muestra mucha más evidencia de que así fue hasta este punto. Además de que en esta versión del tarot es específicamente modificada para reflejar significados adivinatorios y esotéricos. Y entre los años de 1790 al 1820, otras versiones florentinas de Michiante Florentini son mostradas al público. En el año de 1835 aparece el tarot soprafino, piamontes o milanés, uno de los favoritos de la gente, ya que este se muestra más bonito y detallado que el resto, aunque solo en gráficos y considerado hasta cierto punto pretencioso por querer corregirse nuevamente. Diseñado por Ferdinando Gumpenberg e impreso por Carlo della Rocca, convirtiéndose en el tarot clásico italiano, grabado con placas metálicas en vez de con placas de madera, llamado suprafino e influenciado por el modelo original de Marsella, aunque con varios toques de las barajas alemanas. Después, en el año de 1861, Alphonse Louis Constant publica el libro Dogma y Ritual de la Alta Magia. Este personaje es considerado como el más grande mago del siglo XIX, y en esta obra nos expone su pensar sobre el tarot y lo relaciona directamente con la cábala, creando también su propia versión del tarot con varios diseños, pero nunca completo y en blanco y negro. Aproximadamente en el año de 1882, el cofundador de la orden Church of Light, o Iglesia de la Luz, hace su propia versión del tarot llamándola el tarot sagrado. Unas cartas fuertemente realizadas con símbolos egipcios, algo que más tarde influenciaría mucho a Crowley. Ya desde este tiempo, Paul Foster comienza a trabajar en su próximo tarot, Bota. Después, en 1888, Samuel Mathers, un cabalista de Rosacruz, publica el tarot y su significado oculto, en el que coloca los mazos completos del tarot para la Golden Dawn, lo que provoca que las cartas sean reorganizadas. En 1889 se publica también el tarot de los bohemios por el Dr. Gerard Anaclet, responsable del renacimiento ocultista. Su obra es considerada para muchos fundamental para el estudio de los secretos y fundamentos del tarot, aunque se trataba de otro intento por introducir más sistemas esotéricos, y súper convencido de que el tarot viene de los egipcios, los caldeos, los hebreos, los árabes, los hindúes, los griegos, los chinos, los mayas, los extraterrestres, citando también a la Atlántida e incluso a Adán. A este último se le adjudica haber dibujado las primeras cartas bajo el dictado de un ángel. En ese mismo año, Oswald Wire, secretario de Stanislas de Guaita, cofundador de la Orden Cabalista de la Rosa Cruz, empieza a experimentar con el tarot. Tal es su interés por este que en colaboración con Stanislas dibuja un tarot llamado hoy en día como el tarot de Wade. Ese tarot es explicado y comentado en su libro llamado El Tarot de los Imagineros de la Edad Media, en otro intento por corregir las versiones anteriores. Y digo intento porque, como ya sabrán los tarotistas más experimentados, el tarot más antiguo no puede perfeccionarse, o sería un intento bastante egocéntrico de meterle su cosecha personal. Este introduce en el tarot arcanos con trajes medievales, esfinges egipcias, cifras árabes y letras hebreas en lugar de números romanos, símbolos taoístas inspirados totalmente en la versión de Kurt de Gebelin, convencido de que el tarot egipcio de Earl Falconer es el juego sagrado original y que el tarot de Marsella de Nicolas Comber es una versión vulgar del tarot de Gebelin, o sea, una copia, siendo que el de Marsella data de mucha más antigüedad que el de Gebelin. A finales del siglo XIX, Stanislas de Guaita escribe distintas obras sobre el tarot, tales como La Serpiente del Génesis y El Templo de Satán y La Clave de la Magia Negra, entre otras.
Después, en 1910, se imprime en Londres el Tarot Rider, mejor conocido como el Rider White, creado con el fin de restaurar los significados simbólicos originales que se le habían adulterado a través de los años, devolviéndole varias atribuciones a cada carta y dándole significados especialmente zodiacales a cada una, como con la justicia relacionada directamente con Libra. Este fue dibujado por Pamela Colman Smith bajo la dirección de Arthur Edward, miembro de la Golden Dawn, o en español la Aurora Dorada. Los de la Golden Dawn son nada menos que una orden hermética, una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo fundada más o menos por el año de 1888. Aunque intercambia el número 8 de la justicia con el 11 de la fuerza y al enamorado con los enamorados, dándoles todo tipo de nuevas atribuciones y confusiones. Mismo año en el que aparece Arthur Person, para darle todavía más significados adivinatorios a los naipes, trayéndonos un conjunto de 32 naipes, uno de los primeros tarots en donde se utilizaron a las espadas, corazones, rombos y tréboles. Para este entonces ya existían todo tipo de versiones del tarot, como el alquímico, el cabalístico, el gitano, el astrológico, el mitológico, masónico, sexual, el budista, el cristiano, y todos con diferentes modificaciones, pero algo muy particular, con figuras de reyes o evangelizaciones de cada religión pretendiendo arreglarlo como es costumbre, ya que para entonces empiezan a viralizar los naipes del póker y muchas decenas de versiones que ya incluso salían del estándar de los tarots más antiguos. Sin embargo, algunas personas, aunque lo utilizaban como juego, otras tantas continuaban utilizándolo como herramienta mística. Con el tiempo el tarot de Marsella se iba olvidando poco a poco y la versión egipcia toma un gran protagonismo, se pone muy de moda. Hasta que aproximadamente por el año de 1930, Joseph Maxwell nos vuelve a recordar el tarot de Marsella, e intenta recuperarlo declarando en su obra Le Tarot, Le Symbole, Le Arcanes, Le Divination, que el tarot de Marsella de Nicholas Convert es un lenguaje óptico y que para comprenderlo hay que verlo. Habla sobre un tarot que no se muestra tal cual, sino que intriga, conmueve y jamás otorga su intrínseco y conmovedor secreto. Años después, Paul Martel vuelve a hablar de lo mismo que Maxwell, pero este tiene un poco más de éxito viral que el anterior, cometiendo dos errores mostrando un tarot copia del de Besancon, editado por Grimaud a finales del siglo XIX, y le cambia detalles con el fin de poder comerciar con él para en un futuro seguir utilizándolo como una marca registrada. De pronto, y debido a sus investigaciones sobre el inconsciente colectivo, también entre los años de 1930, Carl Jung se encuentra con el tarot, viendo en este una serie de arquetipos que podrían ayudar al consultante a revelar su inconsciente, pudiendo entender así el desarrollo del yo, o sea del ego. A todo este proceso le llamó alquimia psíquica, declarando que el tarot no era más que un extracto de los arquetipos del inconsciente colectivo, es decir, que posiblemente el tarot era un espejo del propio ser humano, pero demostrado en una serie de cartas, tomando como punto de referencia la versión del tarot de Marsella de Nicholas Convert, aunque con el tiempo se le atribuye el uso más popular de Paul Martel, dándole características a cada una de las cartas, concibiéndolas como arquetipos independientes, características que hasta hoy en día se consideran bastante útiles, marcando un antes y un después. Este es posiblemente el aporte más importante de Carl Jung, un aporte lo suficientemente interesante como para que más personas buscaran el tarot. Debido a todas las hipótesis de Jung, empiezan a surgir varios discípulos como Robert Wang, quien escribe el libro El tarot de Jung y sus imágenes arquetípicas. Después, en el año de 1944, se publica el libro de Thoth, obra del mago Aleister Crowley, y de Lady Frieda. Esta última pertenecía a una sociedad teosófica llamada comasonería, en el que se desplaya mostrando sus conocimientos en campos de la magia, numerología, cabala y en la astrología, una obra no recomendada para principiantes según algunos. Crowley proviene inicialmente de la orden Golden Dawn de 1897, aunque después se separa creando su propia orden, la Astrum Argentum, o sea la estrella de plata. Opinando que el loco debía colocarse delante del mago, insinuando que es un cero, sus aportaciones ayudaron para agregar más ideas y modos de ver al tarot, debido a que se utilizaron sus conocimientos sacados de la Golden Dawn. Pero este cambia el orden de las cartas, la justicia se convierte en el juicio, la templanza en el arte, el juicio en Aeon, elimina a los pajes y a los caballeros y en su lugar pone príncipes y princesas. En el 1947, Paul Foster diseña y supervisa al artista Jesse Park para crear el tarot de Bota, escribiendo el libro de la clave de la sabiduría de las edades, en el que intenta hacer algunas modificaciones y se le asemeja con la versión de Rider White Coleman, aunque su riqueza simbólica resulta ser mayor por el esencial énfasis en detalles. Incluso dejan algunos en blanco y negro para que algunos estudiantes que persigan esto luego los coloreen por sí mismos.
En 1960, Raúl Kampfer, especialista en reliquias, intenta venderle a Alejandro Jodorowsky un antiguo tarot francés pintado a mano pidiéndole $10,000. Menciono esto porque más adelante será importante y es parte de esta gran cronología. En el año de 1993, Philippe Camoin, descendiente directo de la familia marsellesa, que ha impreso el tarot de Marsella, versión de Nicolas Convert desde el año de 1796, se encuentra con Alejandro Jodorowsky y juntos buscan por el mundo el modo para restituir el tarot de la forma más original posible. Recuperar al tarot original sin cambiar detalles, solo aclarar líneas, restaurar colores originales y los dibujos con simbolismos originales. Al pasar 2 años deducen que existió otro tarot antes de la versión del tarot de Marsella de Nicolas Convert. Un mismo tarot pero más antiguo y desaparecido, aunque el problema era que ningún museo lo tenía hasta que Jodorowsky recuerda que años atrás le habían querido vender una versión antigua pintada a mano. Así que la buscan teniendo un gran éxito y restaurando una versión diferente del tarot de Marsella. Una versión todavía más interesante que la anterior, algo que lo convence mucho para declarar que este tenía algo de más antiguo que el de Convert. Detalles tan mínimos pero tan profundos como el color de los zapatos del emperador hicieron que Jodorowsky no solo viera un significado más profundo, sino un dolor de cabeza enorme, ya que este se había encariñado tanto con la versión del tarot de Nicolas Convert para luego tener que olvidar todo. Para finalmente acostumbrarse al nuevo tarot, utilizaba ambas versiones, dándose cuenta de que la nueva iba tomando cada vez más protagonismo y significado, llegando a la conclusión de que el de Nicolas no tenía la suficiente fuerza como el nuevo tarot de Marsella. Hay personas que hoy en día consideran al tarot de Marsella de Jodorowsky y Camoin como un tarot demasiado atrevido, aunque muchos más aceptan que en efecto tiene un toque totalmente diferente y poderoso que lo hace más interesante. Y otros no soportan el grabado con los nombres de Jodorowsky y Camoin en la carta de Oros 2. En 1996, el más original, de Michat Etruria, es nuevamente impreso y reeditado con ilustraciones más bellas y en un tinte medieval, posicionándose como uno de los favoritos de la gente. A pesar de todo lo contado anteriormente, actualmente continúan habiendo más versiones del tarot. Hay muchas versiones de diseñadores gráficos que intentan recrear tarots incluso en 3D. Un ejemplo es que en el año 2009, Nick Farrell hace su versión del tarot diseñado para usos prácticos en los templos de la Golden Dawn. Algo curioso de este tarot es que el mismo Nick Farrell parece salir como protagonista en la carta del mago. Y bien, hasta aquí dejamos la cronología del tarot, una cronología que tal vez nunca se termine. Es posible que solo un nivel de conciencia todavía más elevado sea capaz de corregir realmente los posibles errores del tarot. Y por qué no, un grupo de personas con una gran talla espiritual, igual que sucedió hace miles de años. Gracias por estar suscrito a este canal. Si tienes alguna duda, te voy a dejar mis fuentes en la descripción. Hasta la próxima.